Hola, soy la doctora Mariana Marín Ibarra. El día de hoy vamos a conversar junto a un estilo de pensamiento inquietante, pesado, cuadrado, rígido y que pone en tensión a las personas que buscan cultivar una comunidad universitaria diversa, inclusiva y radicalmente plural. El profe Jonathan Maldonado Ramírez, como responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades de la DIGEWAP, crea el personaje de ficción Don Durito. El profe Jonah expresa lo siguiente: ¿cómo inspirar el deseo de poner todo bajo sospecha, hasta lo que nosotras y nosotros creemos saber? Don Durito, doble D, es un síntoma de la violencia en educación. Educar para la repetición, la burocratización y el obedecimiento. Educar para dar continuidad a la hegemonía de la normalidad en sus múltiples prácticas opresivas. ¿Cómo hacer a Don Durito para que sea un acontecimiento didáctico que sitúe las experiencias, los testimonios y los afectos que se endurecen, se implantan y se enraizan en la escena educativa a tal grado que no permiten imaginar otro porvenir? Doble D es un ladrillo, pesa, te traspasa, se desmorona de poco, tiene grietas. El gran inconveniente se puede juntar con otros ladrillos para hacer además una pared, un bloque que limite y un muro. Es la arquitectura del sentido común. Don Durito es parte de las didácticas no parametrales que propone Estela Quintanar. Doble D hace parte del proceso creativo que inspira a deconstruir el estilo de pensamiento de lo cotidiano. Así que demos la bienvenida a Don Durito y hagamos esta entrevista que el profe Jonah preparó para nosotros, nosotras y nosotres. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos Debate desde la Academia. Le damos la bienvenida a Esaú, estudiante del Colegio de Antropología Social, quien me estará acompañando en esta entrevista, y también, por supuesto, a nuestro invitado, Don Durito. Hola, Don Durito. Gracias por estar con nosotras, nosotros y nosotres. Gracias por la invitación. Qué bueno que me invitan para platicar y espero podamos hacer uso de la libertad de expresión. Así que de entrada, no estoy de acuerdo en lo que dices. No me convence la deformación del lenguaje. Recuerden que, si decimos nosotros, todos, ya estamos contemplando a todas las personas. Nos parece importante nombrar lo que no existe o lo que el lenguaje androcéntrico ha dejado por fuera de la comunicación. Nos quieren meter en la cabeza que con cambiar en el lenguaje la letra O por la letra A y la E ya estamos incluyendo. Quieren incluir verdaderamente, hagan políticas públicas. Quieren incluir a la gente, estudien lengua de señas o braille. Quieren incluir, comiencen diciendo hola, buenas tardes, por favor, gracias. Quieren incluir, hablen de usted y dejémonos de faltarnos al respeto. Quieren incluir, digan mujeres y no personas que menstruan. El lenguaje no solo describe o nombra espacios, cuerpos e identidades. El lenguaje también le hace cosas a los espacios, a los cuerpos y a las identidades. Habría que seguir reflexionando y profundizando al respecto. Mientras tanto, recomendamos revisar el Manual del Lenguaje Inclusivo de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Este lo pueden encontrar en la página dige.uap.mx. Don Durito, me gustaría saber qué opina sobre la educación. Bueno, pues ahora hay mucho más adoctrinamiento, sobre todo en temas relacionados con la ideología de género y la inclusión forzada, las cuales están promoviéndose en la escuela y los medios de comunicación. Tenemos que educarnos para que no nos adoctrinen. Necesitamos crear alternativas para las imposiciones contemporáneas. ¿A qué tipo de imposiciones te refieres? Por ejemplo, cuando te quieren obligar a creer que la autopercepción se antepone a los datos biológicos más básicos. ¿Qué quieres decir con eso? Que nos importa ser más políticamente correctos que defensores de la verdad. Hoy en día se nos señala en el espacio universitario a las personas que decimos que solo hay dos sexos, hembra y macho. ¿Discriminamos por decir la verdad? Mira, me gustaría intercambiar contigo dos cosas. La primera, los términos ideología de género e inclusión forzada representan una estrategia discursiva
para activar el pánico moral sobre los temas relacionados a la igualdad de género, la educación sexual integral y la diversidad, intentando desactivar la crítica al régimen político de normalidad sexogenérica y corporal. Roger Lancaster explica que el pánico moral puede ser definido de forma general como cualquier movimiento masivo que emerge en respuesta a una falsa y exagerada amenaza moral en la sociedad. Entonces, decir, por ejemplo, que Disney quiere homosexualizar a la infancia por el beso entre dos mujeres, o que el aborto es un homicidio, que el matrimonio igualitario destruye a la familia, o que una persona con discapacidad es un lastre para la sociedad, implica una forma de organización política para incentivar una sensibilidad regresiva sobre los cambios no deseados para cierto sector de la sociedad. En segunda, la verdad es un gran problema. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche dijo que la verdad es la mentira más eficiente, es decir, esta mentira que ha logrado su objetivo, que te crean, ¿no? Por otro lado, el filósofo, que tiene un apellido chistoso, se llama Darío, ¿no?, explica que la verdad se relaciona con la gestión de la certeza. En este sentido, si tú crees que las cosas son de un modo y te cierras a que puedan ser de otro, en cambio, para quienes trabajamos en experiencias vinculadas a la inclusión y la diversidad, consideramos que las cosas pueden ser de otro modo. Por esto se necesita poner en duda el estatus de absolutista de la verdad en medida que se puede utilizar para inmovilizar los cambios que son necesarios para vivir en comunidad de un modo menos dañino, violento, segregativo, sobre todo para aquellas poblaciones que históricamente han sido estigmatizadas por los y las defensoras de la normalización social. Don Durito, me gustaría preguntarte ahora por tu mirada. Siento que tu mirada expresa vigilancia, pero también cansancio. ¿Qué nos podrías decir? Es un hecho que me considero un observador. Me gusta prestar atención a las cosas que no están acomodadas o fuera de la línea recta. Sin embargo, eso es muy cansado, no lo niego, pero alguien lo debe hacer. Asumo un compromiso por defender lo que considero correcto, aunque sea cansado. Creo que te entendemos. Quienes asumimos el trabajo de diversidad, inclusión e igualdad, también nos cansamos. A veces sentimos que chocamos contra muros, paredes, contra estilos de pensamiento bastante rígidos. Es más, consideramos que eso es bastante cansado porque son estilos de pensamiento que queremos modificar. También nos habitan a nosotros, nosotros y nosotras mismas. Es decir, también son de nuestras familias, de nuestras amistades y de nuestra comunidad, una comunidad que es necesario transformar. Eso es cierto. En ocasiones ustedes son muy rígidos también. Nos quieren imponer su forma de pensar y luego ni siquiera se abren a escuchar nuestro punto de vista, porque anticipadamente ya somos machistas, misóginos, racistas, homofóbicos, etc. Entonces, ¿cómo vamos a platicar de las situaciones en las que no estamos de acuerdo si no nos permiten hacer uso de nuestra libertad de expresión? Las libertades de opinión y de expresión son hechos. Son piedras angulares de los derechos humanos y fundamentales en el proyecto de una comunidad inclusiva, diversa y radicalmente plural. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de determinar las distinciones entre libertad y expresión y promoción de la discriminación y la violencia. Una cosa es que yo, desde una familia compuesta por un hombre y una mujer, donde el fin único de ese vínculo sea la reproducción, desee, mientras que otra muy distinta es difundir mi deseo como la única posibilidad legítima para reconocer a una familia. Una cosa es que yo esté conforme con mi identidad y expresión de género en términos de congruencia, y otra muy distinta que diga que las personas trans son una falsedad, una anomalía o un chiste. Una cosa es que yo cuide mi apariencia a partir de dietas y ejercicio, y otra muy distinta que afirme que las personas gordas son flojas, perezosas y enfermas. Creo que entiendo un poco lo que me quieres decir, aunque sí considero que una persona con obesidad a veces lo es porque descuida su estado de salud, no se alimenta adecuadamente y no le importa el ejercicio. Difundir mensajes de la gordura sin una campaña de salud puede tener consecuencias dañinas para nuestra infancia. Considero que hablar de la gordura sin patologizar el cuerpo gordo es un esfuerzo que seguiremos haciendo. Por supuesto que el enfoque de salud es importante, no obstante requerimos la historia, la cultura, la antropología, la economía y el arte de los activismos sobre disidencia corporal para complejizar la atención que le estamos dando a la temática.
No quisiéramos terminar la conversación, pero el tiempo en televisión es contado. Agradecemos la participación de don Durito y queremos darle la palabra para que cierre su intervención. Les agradezco la oportunidad para intercambiar puntos de vista, sin cancelaciones y censuras. Hoy nos cuesta bastante trabajo hacer eso, y admito mi posición, que no es sencilla, diría que es muy conflictiva, tanto como la suya, la cual considero problemática por varias razones. En fin, intentaré defender lo mío sin lastimar lo que ustedes defienden con tanta pasión, lo que nos invita a movernos de nuestras certezas. Digo, porque al parecer también ustedes las tienen. Jonah, ¿qué nos quieres compartir en relación con la creación del personaje de don Durito? Bueno, pues don Durito es una intención didáctica para abordar una realidad compleja y contradictoria. El régimen político de normalidad, es decir, ese poder que se instala en el sentido común de lo cotidiano y naturaliza lenguajes, pensamientos, vínculos, imaginarios y afectos. A pesar de que don Durito se hace presente en la cotidianidad de la comunidad universitaria, no lo pensamos, por ende no lo cuestionamos. Don Durito soy yo, tú y tú también, es él, ella y ella. El régimen político de la normalidad es una expresión que habita en distintos rostros y prácticas rutinarias. El trabajo en la universidad me ha permitido cartografiar las paredes, los muros y los endurecimientos que se hacen presentes cuando se busca erradicar las lógicas de la violencia y la discriminación. Don Durito trajo a debate los inconvenientes de la libertad de expresión en un contexto donde se confunde con los discursos de odio. En lo personal, advierto, habría que reflexionar sobre esta situación. Lo que pone en juego la libertad de expresión son nuestras experiencias, deseos y opiniones. Por tanto, necesitamos preguntarnos cómo esa situación parcial y singular termina entrampada con prácticas de menosprecio y desprecio hacia otras formas de vida que no reconocemos como parte de la diversidad de existencias, sino más bien que consideramos como diferencias indeseables, minusválidas e inhabitables. Si logramos distinguir una cosa de la otra, me parece que nos encaminaremos a ser responsables de los estilos de pensamiento y los lenguajes que utilizamos para fomentar discursos de discriminación y violencia, así como de los que incentivamos para cultivar la diversidad, la inclusión y la igualdad. Ninguna de nosotras, nosotros y nosotres se escapa de los sistemas hegemónicos de opresión en los que aprendemos a relacionarnos. Don Durito tiene en la boca un espejo y en el último año me he dado cuenta, con más firmeza y de manera mucho más dolorosa, que necesito hacerme cargo de mi sensibilidad opresiva, de una forma más creativa, responsable y antipunitiva, sabiendo que nunca se cierra la posibilidad de ser yo la persona que violenta y discrimina. Entonces, ¿qué se abre cuando yo reconozco eso en mí y lo puedo reconocer también en las otras personas con las que trabajo, con las que creo amistades, parentescos y afinidades? Finalmente, creo que ahora es más importante que nunca pensar creativamente sobre cómo vamos a cambiar el horizonte de sentido de este mundo, que es otra forma de decir, cómo vamos a transformar nuestras relaciones de opresión con respuestas menos descartables y excluyentes. ¿Qué ejemplos nos puedes dar? ¿Dónde podemos encontrar estas percepciones de don Durito en la labor cotidiana educativa, ¿no? En nuestras actitudes, en nuestros valores, en la forma en que nos relacionamos con otras personas, o qué tipo de lenguajes ocupamos para expresar estos temas donde nosotras y nosotres nos reconocemos que también somos don Durito, ¿no? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que en lo personal me ha costado más trabajo, porque en primer lugar uno pone a don Durito fuera de nosotras y nosotros, ¿no? O sea, don Durito es la persona a la que rechazamos, a la que le hacemos la crítica social, ¿no? Es esa normalidad que pensamos que está por fuera de uno, y pensar la normalidad también como un ejercicio de violencia y discriminación.
Creo que cuando estaba haciendo a Don Durito me parecía importante pensar que ese poder de normalización no está por fuera, sino que me habita, que es parte de lo que uno habla, uno dice, y también es aquello contra lo que uno también quiere intervenir de nosotras y nosotros mismos. Por eso el espejo en la boca, igual ahorita no salió porque tenía el cubrebocas, pero tiene un espejo, ¿no? Y ese espejo pues es una invitación a no olvidarnos que cuando uno intenta pensar estratégicamente esa lucha contra la discriminación y la violencia, uno no puede pensarse por fuera de la violencia y la discriminación como personas que también la ejercemos, ¿no? No solo la vivimos, sino también la ejercemos. Y bueno, pues las experiencias dentro del trabajo de la Dirección Institucional de Igualdad de Género pues me han dado bastante material para hacer a Don Durito, para hacer un poco lo que comentamos en la entrevista, que son ideas con las cuales no estoy de acuerdo, son ideas con las que, por las que la dirección intenta trabajar justo para modificarlas, pero no puede modificarlas si no las comprende antes, ¿no? O sea, de dónde vienen, porque al fin y al cabo es Don Durito como un estilo de pensamiento, pues es eso, un estilo de pensamiento que no habita solamente en una persona, sino que está en una colectividad. Entonces, cuando uno habla de Don Durito, cuando uno encuentra un docente, a un estudiante o a alguien del personal administrativo diciendo estas cosas contra nuestro trabajo como gente que está luchando por una igualdad de género, por una inclusión o por la diversidad, pues implica también de repente estar escuchando cosas como que uno trabaja por la ideología de género, por la inclusión forzada, por un lenguaje que no existe, como cuando uno introduce el tema nosotres para visibilizar una comunidad que históricamente ha sido borrada del pensamiento binario en el sistema sexo-género. O sea, uno encuentra también esos comentarios y a veces, insisto, y yo me coloco aquí en primera persona, yo creo que también el error de pensar que lo que uno intenta cambiar es a una persona. Y creo que uno no intenta cambiar a una persona, intenta cambiar a una colectividad o a un estilo de pensamiento que, como lo dijimos en la entrevista, se enraiza con tal fuerza que creemos muchas veces que es natural o quizá peor, inamovible, ¿no? Entonces, creo que el trabajo con docentes, los cursos de capacitación, sensibilización, además de dar mucho material para hablar de Don Durito y seguirlo construyendo, o deconstruyendo, mejor dicho, pues implica eso, ¿no? Darme cuenta también cómo en ese ejercicio de transformar a la comunidad o a la sociedad, pues en realidad yo también a veces me pongo muy duro porque intento cambiar a alguien, vuelvo a insistir, bajo lo que yo creo que está bien. Y creo que también me he quedado pensando en eso, cómo de repente nuestro intento por cambiar lo que consideramos nos hace daño, nos volvemos muy impositivos, cerrados, y al mismo tiempo creo que seguimos replicando la violencia de la estigmatización y muchas veces de la criminalización. Necesitamos, como lo decía al final ahora que estábamos hablando, como imaginarnos otros horizontes de sentido, no solo epistemológicos, sino también éticos y políticos, donde pues sigamos intentando ensayar la respuesta a la pregunta cómo vivir juntas, juntos y juntes de manera menos descartable y ahora cancelatoria, ¿no? Sí, creo que lo que estamos poniendo en tela de juicio precisamente son estos criterios de lo que es la normalidad. O sea, ¿qué es lo normal? ¿Cómo es un cuerpo normal? ¿Cómo es un docente normal? ¿Cómo es un alumno normal? ¿No? ¿Cómo es un lenguaje normal? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta normalidad, ¿cómo la podemos deconstruir? O sea, ¿qué tenemos que hacer de acuerdo a tu percepción para deconstruir esta normalidad? ¿Qué nos tenemos que preguntar, por ejemplo? Pues lo que trabajo con estudiantes cuando vamos a las jornadas de inclusión, salud e igualdad por parte de la DIGE es pensar la normalidad, eso, a través de un ejercicio de construcción. ¿Y qué implica ese ejercicio de construcción? Pues en un primer momento desnaturalizar. Es decir, hay que hacerle preguntas a eso que se nos coloca como lo natural
o sea, la normalidad como lo natural, pero también muchas veces ligado a lo sano, a lo correcto y a lo posible. Es decir, necesitamos desnaturalizar aquello que se nos ha dicho así es. Así es y no puede ser de otra manera. Por ejemplo, la forma en la que hablamos, lo que pasa ahora con la temática trans, ¿no? Cuando alguien desde esta hegemonía de la normalidad dice, si naces hombre, no puede ser otra cosa, eso seguirá siéndolo, ¿no? Entonces me parece importante desnaturalizar aquello que nos han dicho es así. En segundo momento, politizar. La politización me parece sumamente importante porque aquello que se nos dice que es así encubre lógicas de desigualdad, discriminación y violencia. No podemos olvidarnos de esa situación. A la hora de desnaturalizar lo que se nos dice que es posible, hay que politizarlo porque ahí hay un ejercicio de poder y saber. Y finalmente me parece que está el tema de la desidentificación. ¿Y a qué me refiero con la desidentificación? Que este ejercicio deconstructivo sobre la normalidad pues también lleva a cuestionar pues cómo nos identificamos con ciertos parámetros de normalidad. Por ejemplo, ¿qué significa habitar un cuerpo capaz o reconocido socialmente como capaz? ¿Qué significa habitar la marca de la heterosexualidad? O sea, que implica también hacerle cuestionamientos a cómo asumir esa heterosexualidad sin cuestionamientos, pues. El tema cisgénero, o sea, creo que hoy en día también en la universidad estamos viviendo conmociones que cuestionan certezas sobre la idea de cómo hemos nacido, se nos ha asignado un sexo y bajo ese sexo hemos también pues identificado una identidad de género. Y parece que las personas que tenemos una congruencia entre el sexo y el género, en tanto identidad como expresión, pues nada, somos sanas, normales, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con el tema trans? Que cuando una persona entra en esa incongruencia, constantemente se le está patologizando, cuestionando y diciendo que no es verdad, que nunca va a dejar de ser lo que se le dijeron que es, ¿no? Entonces creo que desidentificarnos de esas condiciones normativas, a mi parecer, podría permitirnos pues navegar hacia comunidades más abiertas, diversas e inclusivas y lo que me gusta apuntar, radicalmente plurales, ¿no? Creo que es un trabajo que necesitamos enfatizar porque a medida que desnaturalicemos, politicemos y nos desidentifiquemos de esa hegemonía de la normalidad, pues creo que vamos a intentar crear comunidades más abiertas, menos dañinas y dolorosas para todos y todas, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Y bueno, antes de finalizar, Esaú, desde tu perspectiva como alumno y ahora que has ingresado pues recientemente a la DIGE, ¿qué te gustaría añadir sobre ese tema? Bueno, lo que me gustaría decir a mí respecto a la diversidad y la inclusión es que no podemos pensar en una homogeneización de la sociedad, ¿no? No somos iguales y es lo que nos hace diversos y plurales. Entonces es importante también no solamente ayudar a los estudiantes a saber que tienen la posibilidad de alzar la voz y de ir a poner quejas con nosotros, sino también lo que intentamos hacer es que los maestros, tanto los administrativos, los trabajadores de la UAP, tengan una conciencia más, digamos, emparejada o sensible en cuanto a la perspectiva de género, ¿no? Porque pareciera que cuando se habla de género estamos haciendo referencia exclusivamente a las mujeres, pero no es necesariamente el género un tema de mujeres, sino es un tema de hombres también, porque los hombres también tenemos género, ejercemos género y hacemos género. Entonces, no hay que cerrarnos con la idea de que cuando estamos hablando de género solamente vamos a hablar de mujeres y es algo que le compete solamente a las mujeres. Es un tema en el que estamos todos inmersos, desde nosotros como varones, desde nuestra masculinidad y desde nuestro sitio, ¿no? Que en ocasiones es hegemónico, ¿no? O digamos más alto que el de las mujeres, pues también podemos y tenemos el deber de contribuir a la igualdad, al respeto, ¿no? Sobre todo de aquellos a los que consideramos diferentes, ajenos o incluso enfermos, como las discapacidades, las disidencias sexuales, alguna persona que tenga una identidad sexual diferente con la que
naturalmente se le asignó al momento en que nació, pensando en las personas trans. Es importante que nos sensibilicemos y creamos que sí podemos hacer un cambio. La universidad está intentando hacer un cambio y desde que me uní a la DIGE he estado colaborando con el maestro y con la maestra para intentar llevar este cambio no solamente desde el nivel educativo, sino también ya desde la administración de la escuela, la publicidad, algunos temas como los talleres, ¿no? También llevándolo a las preparatorias de la universidad, capacitando a algunas instituciones. Y creo que es importante que sigamos tomando en cuenta que nuestro trabajo es importante más ahora, cuando se trata de enmarcar o de contextualizar a todo este movimiento social en la idea de que es una ideología y de que es una ideología de género, ¿no? Eso es lo que me gustaría decir. Muchas gracias, Esaú. Pues así hemos llegado al final de esta entrevista en Debates desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de Esaú, de Don Durito y del profe Yona. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE, dige.boap.mx, en redes sociales a través de Facebook DIGEBOAP, en Twitter @DIGEBOAP, y pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía y hasta pronto.